Contrabando, intentando cruzar la frontera hacia territorio orco. La miró a los ojos sin pestañear, con el rostro curtido y firme a pesar del corte sangrante en las costillas. Lo que fuera que llevara, valía la pena morir por ello. Ya lo había dejado claro 3 veces. Ella podía ver el sello en su mochila, una marca de sanador cosida toscamente sobre lo que parecía cuero militar viejo. Debería arrastrarlo a las celdas. Debería interrogarlo. Debería seguir las órdenes. En cambio, se hizo a un lado. Ninguno de los dos entendía por qué seguía dejándolo escapar ni por qué seguía arriesgando su vida en esa misma ruta. Pero el deber y la piedad estaban a punto de colisionar de maneras que los obligarían a ambos a elegir bando. ¿Qué está contrabandeando realmente que valga la pena su vida? ¿Por qué sigue rompiendo su juramento de dejarlo pasar? ¿Y qué sucederá cuando finalmente se descubran sus encuentros secretos? Suscríbete para descubrir si el deber los destruye o si algo más fuerte los salva a ambos. El puesto fronterizo se agazapaba contra la ladera de la montaña como una bestia dormida. Todo piedra, hierro y el peso de viejas guerras. Tras había servido allí durante 3 años, recorriendo las mismas rutas de patrulla a través de bosques de pinos que olían a savia y nieve inminente. Las hogueras de vigilancia proyectaban una luz naranja contra las rocas. En algún lugar bajo el río que separaba las tierras humanas del territorio orco, se deslizaba sobre piedras desgastadas por siglos. Se suponía que era la guardiana perfecta. A sus 28 años, se había ganado su puesto gracias a su habilidad y un compromiso inquebrantable con el deber. Las marcas de su clan, los intrincados tatuajes del linaje Pico de Hierro, se curvaban sobre sus hombros y brazos, declarando su herencia a cualquiera que supiera leerlas. Era una cabeza más alta que la mayoría de los hombres humanos. Su cuerpo estaba hecho para soportar el peso de la armadura y el blandir de una espada. La cicatriz que cruzaba su ceja izquierda era de su última prueba, la que demostró que podía liderar. Sus compañeros guardianes la respetaban. Sus comandantes confiaban en ella. Nunca había cuestionado una orden. Nunca había vacilado en su deber. Nunca había permitido que sus sentimientos personales comprometieran su puesto. Hasta hacía 2 meses, cuando encontró a contrabandista en el Sendero del Norte y cometió el primer error que desbarataría todo lo que había construido. No use comillas en ninguna parte de la historia. Esa noche, de pie en sus pequeñas habitaciones, poco más que una celda de piedra con una cama estrecha y un armero, contemplaba la sangre seca en su manga. Su sangre. Esta vez, la herida había sido peor. El corte en las costillas era tan profundo que vio hueso a través de la tela rasgada. Debería haberlo recogido entonces. Debería haber pedido refuerzos. Debería haber cumplido con su deber. En cambio, lo vio desaparecer entre los árboles, cojeando, pero moviéndose con la determinación de quien sabe exactamente a dónde va y por qué importa. Se quitó la armadura de patrulla y se sentó pesadamente en la cama. La mochila de cuero que le había confiscado hacía 3 semanas. La única vez que lo detuvo. Sin embargo, lo dejó ir antes del amanecer, sentado en el rincón donde la había escondido. Se había dicho a sí misma que estaba reuniendo pruebas, construyendo un caso, esperando el momento oportuno para denunciarlo. Se mentía a sí misma. La mochila contenía suministros médicos, no armas, ni bienes robados, ni documentos de espionaje, vendas, hierbas antisépticas, antipiréticos e hilo quirúrgico. Cosas que podrían salvar vidas. Cosas que sugerían que la marca del sanador en su nueva mochila no era solo un disfraz. Oyó pasos en el pasillo y empujó la mochila hacia las sombras. El sargento Corver apareció en la puerta, su enorme figura llenando el espacio. Era 10 años mayor que THR, un veterano de la última guerra fronteriza, y lo observaba todo con la paciencia de quien ha aprendido a desconfiar de las respuestas fáciles. Le preguntó si había completado la patrulla del norte. Ella confirmó que sí, que la ruta estaba despejada y que no había ocurrido nada inusual. Las mentiras le salían con más facilidad de la que deberían, y eso la aterrorizaba más de lo que quería admitir. Corva estudió su rostro durante un largo rato y luego le recordó que el comandante Draer quería aumentar la vigilancia. Inteligencia sugería que traficantes de personas operaban en la zona, posiblemente espías que recopilaban información sobre las defensas orcas. Cualquiera que cruzara la frontera sin autorización sería capturado e interrogado. Asintió. Ella comprendió que obedecería a las órdenes. Él se fue y ella se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos distantes del puesto de avanzada que se convertía en noche. En algún lugar, el humano que dejaba escapar probablemente se estaba vendando las heridas con tela robada. Probablemente se estaba preparando para emprender el mismo peligroso viaje en unas semanas.
probablemente arriesgando su vida por razones que no podía comprender, pero que de todos modos respetaba. Ni siquiera sabía su nombre. Tenía 16 años cuando las escaramuzas fronterizas mataron a su hermano menor. Val tenía 14, apenas lo suficiente para portar una espada, pero le rogó que lo dejara unirse a la patrulla. Ella se opuso. Su madre se lo había prohibido. Pero su padre, jefe de clan y líder guerrero, creía que los niños se convertían en hombres a base de sangre y acero. Varag había muerto en su primer combate real, abatido por una unidad de caballería humana que cruzó el río al amparo de la niebla. Tras lo había encontrado en el barro, con los ojos aún abiertos, las manos aún aferradas a la espada que apenas sabía usar. Había matado a 3 humanos ese día, tal vez 4. La rabia había sido algo vivo dentro de ella, ardiente y absoluta. Recordaba sus rostros, jóvenes como Varag, asustados como Varag, muriendo como Varag. El recuerdo todavía le revolvía el estómago 12 años después. Su padre la había llamado guerrera. Su madre había llorado. Había jurado proteger la frontera para que ninguna otra familia perdiera un hijo por la agresión humana. Lo decía en serio entonces. Lo seguía diciendo ahora. Pero algo había cambiado en los últimos 2 meses, y no podía volver a poner las piezas como estaban antes. El nombre de la traficante de personas era Ellen Corvas, aunque aún no lo sabía. Lo que no sabía era que él había estado donde ella estaba ahora, al otro lado del dolor, tratando de darle sentido a una pérdida sin sentido. Había sido médico en el ejército humano, con 26 años y lo suficientemente idealista como para creerse las historias sobre defender la civilización de monstruos salvajes. Había curado a soldados heridos y se decía a sí mismo que estaba salvando vidas, que su trabajo importaba, que la causa era justa. Luego fue reasignado a un campamento avanzado cerca de los territorios en disputa, y todo en lo que había creído se desmoronó. La incursión tuvo lugar al amanecer. Su unidad atacó un asentamiento orco, una pequeña aldea agrícola que apenas merecía ese nombre, hogar de unas 30 familias. Las órdenes habían sido claras: eliminar la amenaza, asegurar el territorio, no dejar con vida a ningún combatiente enemigo. Ellen llegó después de que terminara el combate y encontró a 12 civiles orcos muertos, incluidos 5 niños. Su oficial al mando lo calificó de victoria militar. El león vomitó detrás de la tienda de suministros y luego pasó 3 horas tratando a orcos heridos que sus compañeros soldados querían dar por muertos. Salvó a 4 de ellos. Su comandante estaba furioso. Sus compañeros médicos lo llamaron traidor. Desertó 2 semanas después. La marca del sanador en su mochila cubría la insignia descolorida de su antigua unidad. Los suministros médicos que contrabandeaba provenían de una red de humanos compasivos que creían que la guerra se basaba en mentiras, que los orcos comunes no eran monstruos, que la paz era posible si alguien tenía el coraje de elegirla. Cada mes, Ellie realizaba la peligrosa travesía para entregar medicinas a un pequeño asentamiento orco en las tierras fronterizas en disputa. El asentamiento había quedado aislado de las líneas regulares de suministro por la guerra, y los niños morían de enfermedades prevenibles. No podía salvar a todos, pero sí a algunos. Sabía que las patrullas se intensificaban. Sabía que la captura significaba la ejecución. Siguió viniendo de todos modos porque la alternativa era ver morir a niños cuando tenía el poder de evitarlo. La primera vez que se encontró con la guardiana atrás, esperaba morir. Ella apareció en el camino como el juicio mismo, enorme, armada e irradiando la clase de violencia controlada que emanaba de años de entrenamiento. Él se mantuvo firme porque correr habría significado dejar caer los suministros médicos, y no podía hacerlo. Ella exigió saber qué llevaba. Él le dijo la verdad: medicina para niños enfermos. Ella lo estudió con ojos oscuros que parecían pesarle el alma. Luego le dijo que abandonara su territorio y nunca regresara. Él regresó 3 semanas después. Ella había estado esperando. Se miraron fijamente a la luz de la luna, y él vio el conflicto en su rostro, el de ver luchando con algo más suave. Ella le preguntó por qué seguía arriesgando su vida. Él respondió que algunas cosas valían la pena morir por ellas. Ella lo dejó pasar de nuevo. Ahora, 6 encuentros después, desarrollaron un entendimiento tácito. Él llegó en la luna nueva, cuando la oscuridad dificultaba los caminos de patrulla. Ella se aseguró de ser la que patrullara el sendero del norte. Se encontraron. No hablaron. Ella se hizo a un lado. Él desapareció en territorio orco con su medicina de contrabando. Ninguno de los dos reconoció lo que estaban haciendo. Ninguno de los dos podía permitírselo. La 7ª vez debería haber sido igual que las anteriores. Ellie se acercó al cruce,
esperando ver la silueta de Techo Receta contra las estrellas, esperando el ritual familiar de tenso silencio y reticente clemencia. En cambio, la encontró agachada junto al sendero, con un cuchillo ensangrentado en la mano y 2 bandidos muertos a sus pies. Ella levantó la vista al acercarse, y él vio el agotamiento en sus ojos. Le dijo que los bandidos lo habían estado esperando. Alguien había vendido información sobre su ruta, sobre los valiosos suministros médicos que llevaba. Los había oído planear la emboscada y se encargó de ellos antes de que pudieran ejecutarla. Ilan se quedó paralizado, con la mochila repentinamente pesada sobre los hombros. Acababa de matar 2 humanos para protegerlo. Un humano, un enemigo, un contrabandista que se suponía que debía arrestar. Se irguió en toda su estatura y le ordenó que siguiera adelante. Su voz era áspera, indiscutible. Le dijo que la ruta del norte ya no era segura, que necesitaba encontrar un camino diferente, que no podía protegerlo siempre. Él le preguntó por qué lo había protegido. La pregunta flotaba entre ellos como humo. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y empezó a arrastrar los cuerpos fuera del sendero. Debería haberse ido. Su instinto de supervivencia le gritaba que aprovechara la oportunidad y corriera. En cambio, dejó caer la mochila y la ayudó. Ella intentó rechazar su ayuda, pero la ignoró y agarró las piernas del segundo bandido. Juntos, arrastraron los cuerpos hacia la maleza. Era un trabajo práctico y necesario, y se movían en silencio, interrumpidos solo por la respiración agitada y el susurro de las hojas revueltas. Cuando terminó, ella finalmente lo miró con atención. De verdad, no solo la rápida evaluación de un guardia que examina a un sospechoso. Vio las manos del sanador, las líneas descoloridas de bronceado donde antes había habido insignias militares, la cicatriz en la palma de una vieja herida. Vio a alguien que había tomado decisiones que le costaron todo. Él la vio a cambio. Las marcas de clan que hablaban de honor y herencia. Las cicatrices de batalla que contaban historias de supervivencia. El conflicto en sus ojos oscuros que igualaba la guerra en su propio pecho. Ella le preguntó qué estaba haciendo realmente. No la respuesta simple sobre la medicina, sino la verdad más profunda. Porque esto importaba lo suficiente como para morir por ello. Le habló de los niños orcos en el asentamiento, de la fiebre que había matado a 6 de ellos antes de que le empezara a traer medicinas. De la madre que lloró y le dio las gracias en un lenguaje humano roto, y cómo le había recordado a su propia madre antes de que la plaga se la llevara, de cómo había pasado años curando soldados humanos para que pudieran matar a más orcos, y cómo ya no podía soportar ese peso. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un buen rato. Luego le habló de Barak, de la rabia y el dolor, de jurar proteger la frontera, de ver a los humanos como enemigos sin rostro. Durante 12 años. Admitió que no sabía por qué seguía dejándolo pasar. Tal vez porque era el primer humano que parecía entender que los orcos también lloraban a sus muertos. Tal vez porque el deber era más fácil cuando los enemigos seguían siendo enemigos, y él lo había complicado. Permanecieron en la oscuridad. 2 personas que deberían haber sido adversarias, y algo cambió entre ellas. No confianza, todavía no, sino reconocimiento. Durante las semanas siguientes, sus encuentros cambiaron. Ella empezó a llegar antes, revisando el camino en busca de amenazas antes de que él apareciera. Él empezó a traer provisiones adicionales, ungüento médico para la cicatriz quemada en su brazo, el que prefería cuando el clima se volvía frío. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Una noche, ella lo esperaba con un mapa que le mostraba una ruta más segura a través de las colinas. La había explorado ella misma, marcado los horarios de patrulla, identificado los puntos ciegos. Le dijo con naturalidad que si iba a continuar con esta tontería, más le valía sobrevivir. Otra noche, llegó y la encontró herida. Un accidente de entrenamiento le había dislocado el hombro. Ella había estado intentando recomponérselo ella misma, apretando los dientes por el dolor. Él se acercó con cautela y se ofreció a ayudar. Ella dudó, luego asintió. Él trabajó con rapidez y eficiencia. Su formación médica facilitó el proceso a pesar de su corpulencia. Cuando la articulación volvió a su lugar, ella jadeó, pero no gritó, le dio las gracias. La palabra le sonó oxidada, como si no estuviera acostumbrada a decírsela a un humano. Él le dijo que era bienvenida y lo decía en serio. Empezaron a verse entre sus viajes de contrabando. Ella recorría el sendero del norte en sus días libres, y él aparecía del bosque como un fantasma. Hablaban de nimiedades, el clima, el bosque, las aves que migraban al sur, temas seguros que no tocaban la guerra ni su insostenible situación.
Pero poco a poco, las conversaciones se fueron profundizando. Ella le habló de la cultura orca, la estructura de los clanes, la importancia del honor y el discurso directo, las pruebas de mayoría de edad. Él le habló de los reinos humanos, las jerarquías nobiliarias, las tradiciones religiosas, cómo la política lo moldeaba todo. Ella admitió que la sociedad orca consideraba a los humanos débiles e indignos de confianza, que las relaciones entre especies se consideraban vergonzosas. Él confesó que los humanos contaban historias sobre los orcos como bestias sin mente, que los niños eran criados para temerles. Ambos reconocieron lo absurdo de odiar a pueblos enteros basándose en propaganda y guerras antiguas. Una noche fría, la encontró sentada sobre un tronco caído, contemplando el río. Ella le contó que era el aniversario de la muerte de Barak. Venía todos los años a la frontera. Él había muerto defendiendo y se preguntaba si había valido la pena. Se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla, y le contó sobre la madre orca del asentamiento, cómo había perdido 2 hijos antes de que le empezara a traer medicinas, y cómo le había dado las gracias con lágrimas en los ojos, cómo se había dado cuenta de que cada persona era hija de alguien, hermana de alguien, amada de alguien. Ella se giró para mirarle entonces, y él vio algo en su rostro. Ella le dijo que pensaba en él entre sus encuentros. Se preguntaba si estaría a salvo. Se preocupaba cuando llegaba tarde. No entendía por qué le importaba la seguridad de un traficante de personas al que había jurado capturar. Admitió que también pensaba en ella, que trajo el ungüento porque había notado que prefería su brazo, que había empezado a esperar sus encuentros más que la entrega exitosa de suministros, que ella se había vuelto importante para él de maneras que no podía explicar. Se sentaron en silencio, con el peso de los sentimientos no expresados entre ellos. El aire era tan frío que su aliento se volvía vaho. Era consciente de su calor a su lado, del cuidadoso espacio que mantenían, de la imposibilidad de lo que crecía entre ellos. Ella se levantó bruscamente y le dijo que debía irse. Su voz era áspera. No lo miró. Se fue, pero ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente. La revelación no llegó a través de la confesión, sino a través del desastre. Ellie llegó a su punto de encuentro habitual para encontrar a Traya allí, y no estaba sola. 3 soldados orcos la acompañaban, miembros de su unidad de patrulla, armados y alerta. Se le encogió el corazón al reconocer la trampa, pero el rostro detrás estaba equivocado. No estaba triunfante ni obligada a cumplir con el deber. Parecía devastada. Uno de los soldados, el sargento Corva, dio un paso al frente y anunció que Ellen estaba arrestada por cruce ilegal de frontera, contrabando y espionaje. Los cargos conllevaban la pena de muerte. Se le ordenó tras escoltar a la prisionera a las celdas para interrogarla. Y Jean no se resistió. No tenía sentido. Sostuvo la mirada detrás y vio su agonía. Vio su mandíbula tan apretada que pensó que se le romperían los dientes. No había sido su decisión. La habían descubierto. Ambos estaban atrapados. El camino hacia el puesto de avanzada parecía una marcha fúnebre. Corvé y los demás soldados los flanqueaban, con las armas desenvainadas. Tras caminó junto a Ellen tan cerca que sus brazos casi se rozaban y pudo sentir la tensión que irradiaba de su cuerpo. Una vez dentro, Corva le dijo atrás que la interrogarían por no haber denunciado antes al contrabandista. Múltiples patrullas habían notado sus inusuales orígenes, sus prolongadas ausencias. La habían estado vigilando durante semanas. El comandante Draer estaba furioso. Tras lo aceptó sin protestar. Le dijo a Corva que lo entendía y que aceptaría cualquier castigo que se determinara. Pero cuando Corva se dio la vuelta para irse, hizo una solicitud. Pidió hablar primero con el prisionero a solas para interrogarlo sobre sus contactos y operaciones antes del interrogatorio oficial. Corva dudó, pero luego aceptó. Él le dijo que tenía 1 hora y dejó a 2 guardias afuera de la puerta de la celda. En el momento en que estuvieron solos, Tras se desplomó contra la pared. Ellie se sentó en el banco de piedra, con las manos esposadas, y esperó. Ella le dijo que lo sentía. Había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Alguien los había visto juntos. Había informado al comandante. Ahora ambos enfrentaban las consecuencias. En la ejecución, ella el tribunal, el alguacil y el probable exilio. Él le dijo que no era su culpa. Había conocido los riesgos desde el principio. Había seguido viniendo de todos modos. Ella preguntó por qué. ¿Por qué arriesgar tanto por gente que no conocía? Por una causa que nunca podría ganar, por una estúpida esperanza idealista de que la medicina pudiera de alguna manera compensar la guerra. Él le explicó que no se trataba de grandes causas. Se trataba del niño orco llamado Keser, que había sobrevivido la fiebre gracias a los antibióticos que había introducido a escondidas.
del viejo guerrero llamado Grog, que le había enseñado 3 palabras en Nourish: agua, gracias, amigo, con una sonrisa sin dientes pero con una calidez infinita. De las pequeñas victorias que lo significaban todo cuando el mundo ardía. Le contó que el asentamiento no era casual. Se construyó sobre las ruinas de la aldea que su unidad había destruido. Había estado llevando medicinas a los supervivientes de la atrocidad de su propio pueblo, intentando expiar el hecho de no hacer nada mientras morían niños. Tras escuchó y la comprensión se dibujó en su rostro. Le contó el informe de inteligencia que había visto. El asentamiento a que abastecía estaba clasificado como objetivo militar por el mando orco. Se sospechaba que albergaba simpatizantes humanos. Le habían ordenado liderar una incursión el mes siguiente. La revelación los golpeó a ambos como un golpe físico. Se suponía que debía destruir el lugar que él intentaba salvar. Los niños que había estado protegiendo morirían a manos de ella, siguiendo sus órdenes, cumpliendo con su deber. Se miraron fijamente en la celda en penumbra, y la imposibilidad de su situación se cristalizó en una cruda realidad. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, las alarmas comenzaron a sonar por todo el puesto. Los gritos resonaron en los pasillos. Ataque humano en la frontera sur, todos los soldados a posiciones defensivas. Era un asalto coordinado, de esos que requieren meses de planificación. Corva irrumpió en la celda y le dijo atrás que se presentara de inmediato. El prisionero permanecería allí encerrado hasta que el ataque fuera repelido. Ella era, ante todo, una guardiana y necesitaban a todos los guerreros capaces. Trasmiró a Ijin y la vio haciendo cálculos. Podía dejarlo allí para que lo interrogaran o lo ejecutaran al terminar la lucha, o podía tomar una decisión que destruiría todo lo que había construido. Le quitó los grilletes. Corva gritó en protesta, pero ella se movió más rápido de lo que él pudo reaccionar. Le lanzó a Ailen la mochila confiscada y le dijo que corriera hacia el sendero del norte. Le dijo que no se detuviera, que no mirara atrás, que no lo atraparan. Corva sacó su arma y la acusó de traición. Ella lo miró a los ojos y no lo negó. Le dijo que no podía servir a un ejército que asesinaba niños en nombre de las fronteras y viejos rencores. No lideraría la incursión en el asentamiento. Ya no,